En el siguiente módulo de nuestro curso de Administración y Finanzas para Pymes vamos a revisar las fuentes de financiamiento, qué tipos existen y también qué opciones se pueden encontrar en el mercado de acuerdo a la oferta actual. En esta primera lámina vamos a repasar actividades del efectivo. Está ligado mucho al tema que vimos en el módulo de flujo de efectivo. También va a estar relacionado todo el tema de flujo de efectivo con el capital o el dinero que cuenta una empresa para hacer frente a sus actividades y también cuál es este faltante para poder financiarlo si es que hace falta en su caso y también cuál sería la mejor opción. Entonces, en esta lámina vemos todas las actividades que incrementan el efectivo, así como todas las actividades que disminuyen el efectivo. Prácticamente una actividad de este lado pues sería lo contrario en una actividad de disminución y así sucesivamente, ¿no? Pero revisémosla y vayamos viendo para que también nos asociemos con todos los temas del flujo de efectivo y posteriormente veamos cómo impactan el financiamiento del mismo. Aquí tenemos actividades que incrementan el efectivo, puede ser aumentar la deuda a largo plazo, que sería justo contratar préstamos, pues quiere decir que va a entrar un dinero adicional a la empresa debido a que pues, entra liquidez por un préstamo que obtenemos. En contraposición, la que disminuiría sería reducir la deuda de largo plazo, ¿no? Que sería liquidar los pasivos, implicaría una salida de efectivo y por lo tanto disminuiría este concepto. Otra actividad que incrementa el efectivo es aumentar el capital, que puede ser como vender algunas acciones, o reducir el capital, que sería en disminución, pues justo recomprar algunas acciones que tal vez tengamos en circulación. Otro ejemplo de una actividad que incrementa el efectivo es aumentar el pasivo circulante, obtener un préstamo a 90 días, que aquí va ligado también a financiamiento, pero particularmente un crédito de corto plazo. Entonces, también obtener un crédito de corto plazo incrementa el efectivo. En contraste, disminuir el pasivo circulante, liquidar un préstamo de corto plazo, pues también tendremos un impacto salida o erogación de recursos. Otra actividad que incrementa el efectivo es reducir el activo circulante, distinto al efectivo, que puede ser vender al contado inventario. Vender al contado un inventario con algún cliente que nos lo compre en este concepto, pues incrementaría nuestros recursos de efectivo. En contraposición, aumentar el activo circulante distinto al efectivo, como comprar inventario, pues implicaría una disminución del efectivo. Y por último, reducir los activos fijos en aumento, porque puede ser vender algún tipo de bien, algún tipo de maquinaria, algún tipo de auto, si tenemos alguna flotilla, si tenemos un edificio y se vende un edificio, esto implicaría un incremento de efectivo y la disminución justo sería invertir en este tipo de recursos, ¿no? Como comprar activos fijos, pues puede ser equipo de cómputo, maquinaria, distinto al inventario, como hemos dicho, ya va mucho más relacionado a la parte del activo fijo. Entonces, todos estos tipos de actividades incrementan o disminuyen el efectivo de acuerdo al concepto que estamos utilizando. Bien importante y como regla general, pues toda erogación normalmente va a ser una disminución de efectivo y en contraposición, pues toda adquisición o todo ingreso de recursos a la compañía va a hacer que el efectivo se incremente. En la siguiente diapositiva vamos a revisar el ciclo operativo del efectivo. Este es bien importante, estimados, porque con base en este ciclo, pues podamos ver cómo es toda esa entrada de dinero, cuánto tiempo nos lleva en nuestra empresa, con eso poder determinar diferentes tipos de políticas, ya sea de manejo de inventario, de cobranza o de solicitud de préstamo, por supuesto, ¿no? Con base en conocer cuántos días nos lleva en cada actividad, pues podremos conocer cuánto tiempo nos tardamos en convertir el dinero desde que iniciamos una etapa inicial de compra de inventario hasta que un cliente nos paga, cuánto dura todo ese ciclo, cuántas veces en el año le damos vuelta a ese ciclo y con base en eso poder definir la mejor estrategia en las diferentes actividades para que se pueda reducir estos plazos o para que sepamos exactamente qué actividad o en qué periodos debemos estar pidiendo préstamo o cómo otorgar créditos si es que nosotros también otorgamos créditos a nuestros clientes. Entonces, la definición es el periodo que transcurre entre la adquisición de inventario y cobranza de las cuentas por cobrar. O sea, quiere decir todo ese ciclo. Y aquí el autor menciona 4 actividades muy específicas, pero que nos ayudan a visualizar esto que menciono. En el día 0, pues adquiero inventario. ¿Hay efectivo? Pues no hay ningún efectivo, ¿no?
¿Por qué? Pues porque ahí yo estoy erogando. Aquí quiere decir el dinero que ya recibo yo particularmente, o reciben ustedes en sus negocios. A los 30 días se paga el inventario. Aquí si hay ya una salida de ese efectivo, son menos $1,000. Justo es como nosotros ahí ya estamos viendo aquí, visualizando temas de financiamiento. Es adquiero el inventario, pero lo pago hasta los 30 días y aquí hay una erogación de $1,000. Posteriormente, en el día 60, vendo ese inventario. También, como menciona aquí, se vende a crédito. No hay ninguna entrada de este efectivo y la venta se cobra hasta el día 105, que es cobro esta venta del inventario que vendí a crédito y es una entrada de recursos de $1,400. Entonces, es un ejemplo sencillo, pero que ilustra bastante bien hasta qué momento nosotros tenemos ese efectivo tal cual en el activo circulante de la empresa y cuándo ya podemos disponer de estos recursos. Entonces, si ven aquí en la contabilización de días que menciona el autor, es bien importante mencionar que en los dos temas se vende a crédito. Aquí a 30 días se paga el inventario, pero si se dan cuenta, del lado de la empresa, el plazo que está dando a crédito la compañía en este ejemplo son 45 días. Entonces, quiere decir que se tarda más él da mucho más plazo, da 15 días más de plazo para el crédito, en contraposición de lo que ellos utilizan para pagar el inventario, ¿no? Es 30 días. Esto pues puede afectar la liquidez dependiendo de cómo estén las ventas. Pero pues es importante, a lo mejor aquí una estrategia podría ser que el inventario se pague en esa misma secuencia, se paga hasta 45 días. Si es el caso, si se puede tener otro proveedor, etcétera. Por eso mencionaba que es bien importante conocer el ciclo operativo de esas empresas para que con base en eso definan las políticas y en qué plazos entran o salen recursos de la empresa. En la siguiente diapositiva vamos a ver fuentes de financiamiento, que las fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas. ¿A qué se refiere eso? Quiere decir que cuáles son los elementos que utiliza la empresa para financiarse. Todos los temas internos, pues puede ser el mismo flujo de la compañía, puede ser algún préstamo intercompañía, si es una empresa que forma parte de algún conglomerado, algún grupo de empresas, pues se puede financiar internamente. Porque es decir, todos los recursos internos de la empresa con los cuales hace frente a sus obligaciones. Y todas las fuentes externas pues son las que se encuentran en el mercado y en el cual pues hay diferentes opciones de financiamiento. Entonces, en esta diapositiva prácticamente lo que vemos es mucho más ligado a las fuentes externas, qué tipo de fuentes externas encontramos en el mercado, a qué van enfocadas, cómo se utilizan y pues tener algunos ejemplos de las mismas. Entonces, por ejemplo, los créditos con garantía es una fuente de financiamiento externa, como había mencionado. Quiere decir, pues le van a prestar a la empresa siempre y cuando otorgue una garantía a cambio, ¿no? Puede otorgar de garantía acciones, puede otorgar en garantía alguna hipoteca, algún edificio que tenga la compañía y con base en esta garantía, pues diferentes entidades, sobre todo el tipo financiero, pueden hacer un préstamo con base en el valor de la garantía y también con base en la reputación que se tiene la empresa. Pero, digamos, el estudio tradicional de crédito en este tipo de ejemplos va muy enfocado al tipo de garantía que se entrega a la entidad y con base en eso se determina una línea de crédito. Hay otro tipo de fuente de financiamiento, son todos los créditos sin garantía. Sería en contraposición, aquí no se entrega una garantía, va más en cuanto al conocimiento de la empresa, sus flujos, etcétera. Diferentes políticas de crédito que puedan tener los bancos o las entidades financieras. En este caso, a cierto tipo de clientes no les piden garantía debido pues, a su buen historial crediticio, etcétera. Y con base en eso también se asigna una línea, ¿no? De cuál es el efectivo que dispone, cuál es este flujo que mencionábamos en módulos anteriores, cuáles son los obligados, solidarios o los avales que va a tener este crédito y con base en eso también se puede otorgar una línea de crédito, ¿no? Es sin garantía. Otra opción que tienen las empresas es el factoraje. El factoraje funciona, la empresa en este caso puede ser una entidad o se puede contratar a través de un tercero, te compra las cuentas por cobrar que tú tengas y con un precio de descuento se vuelve propietaria de esas cuentas y lo cual brinda a la empresa liquidez debido a que pues, se pagan en el momento de que se hace el convenio, se donan esas cuentas por cobrar. Esas cuentas por cobrar vamos a suponer que tienen un valor de 100. La empresa o la entidad financiera te las compra a 90, ellos los van a cobrar a 100, obviamente, pero a ti te pagan 90,
lo que permite liquidez a la empresa, ¿no? Entonces, ellos se ganan ese margen, pero a la empresa la beneficia con liquidez en menor tiempo versus este precio de descuento que utilizamos, ¿no? Entonces, puede ser un tipo de factoraje en donde la empresa a la que contratemos se haga cargo cuenta de la cobranza o la terciarice, pero ellos van a estar gestionando esta parte y a ti pues, te van a entregar el efectivo en ese momento de acuerdo al contrato y al convenio que se utilice, sobre todo en la parte de cuentas por cobrar. El arrendamiento, pues aquí hay diferentes opciones para adquirir. Normalmente va muy ligado al tema de flotillas. También hay arrendamiento en otro tipo de activos fijos, pero normalmente el más común que se conoce en el mercado pues, es el arrendamiento de autos o flotillas normalmente, ¿no? Camiones, este tipo de cosas. También hay arrendamiento, como mencioné, de tipo de cómputo, pero aquí que se da la opción en donde en vez de comprar el activo fijo y hacer toda la erogación de efectivo que represente, pues aquí normalmente se hace un esquema de arrendamiento dependiendo del tipo de arrendamiento que se contrate. No es necesario hacer una erogación como si lo compraras, en donde vamos a suponer que un auto vale 200 pesos. En el arrendamiento no quiere decir si yo quiero utilizar ese auto no voy a llegar y voy a pagar los 200 pesos. Se hace un esquema de arrendamiento, se fija un plazo, vamos a suponer que se hace un plazo a 3 años este arrendamiento o a 4, dependiendo también de las necesidades que tenga la empresa o del flujo de efectivo como hemos visto anteriormente. Se hace un convenio en ese plazo y empiezas a pagar rentas, es como pagar una renta. También, por ejemplo, el rentar un departamento, el rentar una oficina también es un tipo de arrendamiento. Funcionan de manera muy similar, no se tiene que hacer toda la erogación del pago de efectivo con base en un valor que se determina de flujos mensuales o de rentas mensuales. Se hace el convenio. Esos 200 pesos que vale el auto, como mencionaba en el equipo, se difieren entre los 3 años. Y vamos a suponer que quedan rentas, no sé, 10, 15 pesos mensuales durante la vida del arrendamiento. Entonces se pagan esos 15 pesos y el que lo adquiere el arrendamiento ya puede hacer el uso de ese activo que entra en arrendamiento. En este caso se paga la primera renta dependiendo también del tipo de arrendamiento que se contrate. A veces piden que se dejen 1 o 2 meses de rentas para iniciar el arrendamiento. Pagarían, en este caso, vamos a suponer que te piden 2 meses, se pagarían 30 pesos para empezar el arrendamiento y ya cada mes se va a estar pagando 15 pesos. Al finalizar el periodo se tiene la opción normalmente por pagando el diferencial que quede del precio del activo, se puede comprar y te haces dueño de ese activo fijo ya al finalizar el precio, en donde ya va a tener un valor muchísimo menor, va a ser mucho más fácil adquirirlo, no va a requerir una erogación importante al inicio del arrendamiento. Te puedes hacer ya propietario de ese bien o simplemente volver a renovar el arrendamiento en donde pues, tú no eres dueño, pero sigues en el esquema de renta que se pacte, ¿no? Y por último, otra opción son los créditos de habilitación a vía, que estos normalmente son van ligados al inventario y con base en el inventario, pues hay diferentes esquemas que se pueden utilizar de financiamiento. Se puede dejar en garantía ese inventario, se puede dejar un inventario que se tenga en algún almacén y con base en eso dar liquidez a la empresa. Entonces, estos créditos de habilitación a vía normalmente van sobre el inventario, sobre esa evaluación de inventario. Se ve cuál es la capacidad que tiene la empresa y con base en el inventario se determina también una línea para poder dar liquidez a la compañía, ¿no? Entonces, estos son los tipos de financiamiento, serían más ligados hacia fuentes externas y son los que pueden ayudar como herramientas para tener liquidez y tener efectivo en esos lapsos en donde a lo mejor no se concrete una venta porque no te la pagan de contado. Puedes utilizar cualquiera de estas fuentes y de esta forma la empresa no deja de generar efectivo y puede seguir cumpliendo con sus obligaciones o invertir en algunos proyectos. En esta parte de fuentes de financiamiento, también, digamos, complementando no solo los tipos de crédito, que fue lo que nos enfocamos principalmente en la lámina anterior, es que otro tipo de fuentes de financiamiento o recursos nos podemos encontrar más allá del flujo que tenga la empresa o de las alternativas que nos ofrecen sobre todo las entidades financieras. También con quién se puede tocar base para obtener este efectivo y también que sea una inyección de recursos
de financiamiento para la empresa, ¿no? Y tenemos, la más conocida siempre son familia, amigos y conocidos. Podemos recurrir a préstamos con estas personas y pues ahí hacer algún tipo de acuerdo y nos pueden ayudar con el financiamiento de la empresa, ¿no? Es bien importante, por ejemplo, pensarán que a lo mejor lo más tradicional es buscar fuentes internas o externas. Cuando trabaja en una institución de microfinanzas, la familia y los amigos y los conocidos son la principal fuente de financiamiento de las personas. Arriba del 50% de los fondos que se obtienen de préstamos en los créditos de microfinanzas, normalmente la gente acude a amigos y conocidos para poderse financiar. Otro tipo de fuentes de financiamiento que van ligadas a los tipos de crédito que vimos en la lámina anterior, pues son los bancos y las entidades financieras. Pues aquí ya saben, ¿no? Con base en los tipos de financiamiento que algunos revisamos en la lámina anterior, son tipos de créditos que ofrecen las entidades. Ya no solo bancos, hay otro tipo de entidades como SOFOMES, hay microfinancieras, hay empresas de capital privado que se dedican a prestar, etcétera, ¿no? Entonces son los que a través de un contrato de crédito se llega a algún tipo de financiamiento y también es una fuente de financiamiento de recursos para las empresas. También encontramos los fondos de gobierno o también los que se denominan como banca de segundo piso. Esta banca de segundo piso pues también normalmente son pues sobre todo los recursos que se tienen del gobierno, subsidios que tiene a través de diferentes entidades. Por ejemplo, en México puede ser Nafinsa o Bancomext, que se dedican a dar justo estos estímulos o apoyos, en el caso de Bancomext, para créditos de exportaciones, para que la empresa pueda internacionalizarse. O también Nafinsa, ¿no? Que da diferentes apoyos o fomentos a través de subsidios que da a las entidades, se puede adquirir préstamos debido a que está subsidiando, puede ser alguna actividad en específico, puede ser nichos como las pymes, puede ser actividades primarias como agricultura en el campo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí normalmente los recursos que se tienen en el gobierno se asigna X montos que normalmente van en ciclos anuales o cada 3 años o por sexenio. Se hace esa bolsa, esa erogación de recursos se da a través de las entidades de segundo piso, como son las que mencionaba, y a través de los requisitos que pongan esas entidades, pues cualquier empresa, ya sea el tipo de crédito que se esté solicitando o el tipo de financiamiento, cumpliendo esos requisitos puede acceder al tipo de créditos que ofrece la banca de segundo piso o los fondos de gobierno, ¿no? Hay otro tipo de financiamiento que son los inversionistas ángeles, que aquí normalmente son individuos que se dedican a financiar sobre todo proyectos de innovación, proyectos de vanguardia. Normalmente es para empresas que ya están en operación y que requieren cierto tipo de aportaciones, ¿no? Entonces, por este contenido innovador y desarrollo que requieren una suma mayor para poder hacer frente a sus obligaciones, pues acuden a este tipo de inversionistas que, como mencioné, normalmente son independientes o pertenecen a un club y pues con base en estas redes de contactos de conocidos que se dedican a invertir en empresas que les llamen la atención, se puede también hacer este tipo de contratos dependiendo de las características o condiciones que pida el inversionista o el ángel, y también es una fuente de financiamiento, ¿no? Entonces, dependiendo también de esas condiciones, puede ser otra alternativa en donde, pues como todo, va a haber algún precio en este financiamiento, pero tal vez ya van muy dirigidos, ¿no? Estos inversionistas ángeles normalmente son mucho de nicho, conocen muy bien cierto ramo, cierto tipo de actividades, como puede ser de tecnología, como pueden ser de financiamiento, como puede ser de también actividades primarias, como puede ser de préstamos, etcétera. Normalmente estos inversionistas ángeles pueden estar enfocados en estas actividades, ser especialistas en actividades, estén dispuestos a aportar o hacer un préstamo o formar parte también del capital de la empresa y así negociar una entrada adicional de recursos hacia la compañía, ¿no? Hay otro tipo de financiamiento que se llama el private equity. Este normalmente son fondos que son para empresas grandes, se requiere también para expandir el negocio, también para esta internacionalización que se busca,
Normalmente este private equity lo que va a hacer es, en este fondo, van a formar parte, lo que quieren es formar parte o ser accionistas de la empresa a la que estén financiando. Entonces hacen una aportación de capital, forman parte también ya de la estructura de capital de la empresa, lo cual les puede dar ciertos beneficios, ¿no? Porque se hace esa aportación, pero al abonar también ya capital, formar parte de ser socio de una empresa, puede requerir llegar a tener voto tal vez en el consejo o a tener impacto en las decisiones de la empresa, ¿no? Entonces, normalmente estos private equity lo que quieren es capitalizar, pero también tener injerencia en la toma de decisiones. Entonces, por eso se involucran con aportando capital, teniendo mayor injerencia en el negocio y con ese know-how que tienen también de las empresas o de los sectores, también normalmente están especializadas, pues buscan fortalecer la empresa y que el capital que estén aportando pues no se pierda o esté muchísimo más vigilado y regulado, y pueda ser de mayor impacto al tener ellos injerencia en la toma de decisiones y ser accionistas de la empresa. Hay otro tipo de capital que se llama capital semilla. Normalmente el capital semilla se da sobre todo para cuando una empresa va iniciando, ¿no? Y estos capitales semilla pues puede ser mucho como todas las inversiones que se dan en los conglomerados, por ejemplo el Silicon Valley. En el Silicon Valley pues a lo mejor hay, como saben, hay muchísimos proyectos que se están ahí gestionando, están gestando y son justo para incentivar, ¿no? Incentivar el desarrollo de alguna actividad, el desarrollo de tecnologías. Aquí normalmente la persona que lo solicita requiere recursos pues para iniciar el negocio o para poder incrementar tal vez la parte inicial, poder echar a andar el negocio en sus primeros pasos. Y normalmente son estos capitales semillas que están buscando a lo mejor ese tipo de producto, ese tipo de innovación que pueda ser disruptiva en el mercado. Se invierte en los fondos y a lo mejor alguna de estas innovaciones puede pegar en el mercado y después hacer un negocio importante, ¿no? Entonces este capital semilla normalmente son para estas etapas de inicio, en donde pues el que tiene la idea tal vez no tiene recursos, pero sí necesita de este financiamiento para poder echar a andar esa idea o negocio que tiene en mente, ¿no? O como decía, poder fortalecer las primeras etapas de su negocio. Es de manera muy similar a la parte de capital de riesgo, que es el que vemos aquí. En el capital de riesgo, pues también, ¿no? Ahí nos encontramos a... Capital Semilla es una fuente de financiamiento de capital de riesgo, pero como mencionaba, muy enfocada en las primeras etapas. El capital de riesgo puede ser en cualquier otra etapa. Y en esto, pues normalmente sí ya están ligados otro tipo de jugadores. Se denominan también como Venture Capital. Y esto es cuando ya, sobre todo mencionaba, ya tiene cierto nivel de desarrollo la empresa, requiere un fondo tal vez de mayores cantidades y se trata también de una aportación temporal de recursos de terceros. Pueden entrar también al patrimonio de la empresa, o pueden ser créditos de corto plazo. También normalmente van a querer estos Venture Capital estar asociados mucho a la forma en que operan los private equity, en donde pues también se inyecta este capital, ven cuáles son las oportunidades de negocio, cómo se puede aumentar valor a través de este capital de riesgo y normalmente se da soluciones a proyectos, ¿no? Entonces este capital de riesgo también puede ser hacia proyectos en donde a lo mejor una empresa requiere mucho dinero para pues sacar un nuevo producto, ¿no? al mercado y pues a lo mejor no tiene esa liquidez en el corto plazo, puede meter capital de riesgo, a alguien le hace sentido el producto o innovación que se va a sacar y a través de esta aportación de capital de riesgo, que puede ser hacia patrimonio o también puede ser hacia algún financiamiento, se obtiene la parte de recursos, ¿no? Y básicamente, ¿no? Con este tipo de repaso que dimos sobre todo a los tipos de crédito, a las fuentes de financiamiento, a las actividades que aumentan o disminuyen el efectivo, pues terminamos este bloque que es de fuentes de financiamiento. Esperemos que haya sido de utilidad para ustedes y continuamos con nuestro curso.